La batalla de Argos, acaecida en el año 272 a.C., se libró entre las fuerzas de Pirro, rey de Épiro, y una alianza entre la ciudad-estado de Argos, el rey espartano Areo I y el rey macedonio Antígono Gónatas. La batalla terminaría con la muerte de Pirro y la rendición de su ejército. En el año 275 a.C., después de 7 años de campaña en Italia y Sicilia, el rey Pirro de Épiro regresó a su hogar. Con sus arcas agotadas por sus campañas occidentales, planeó una nueva expedición, pero esta vez hacia el este, en Macedonia. Cuando Pirro tuvo más éxito del que esperaba, la expedición pasó de ser una incursión limitada a una invasión a gran escala. Después de derrotar a Antígono, el rey de Macedonia, en la batalla de Aeus, conquistó la mayor parte de su reino. Antígono se quedó con varias ciudades costeras debido a la incapacidad de Pirro para tomar estas urbes, ya que carecía de una flota fuerte. Antígono tenía una flota poderosa y podía reforzar y abastecer sus posesiones costeras a voluntad. Pirro, como había sido habitual a lo largo de su vida, desperdició su victoria. Tomó posesión de Egas, la antigua capital de Macedonia, e instaló allí una guarnición de mercenarios galos que ofendieron mucho a los macedonios, desenterrando las tumbas de sus reyes y dejando los huesos esparcidos por todas partes mientras buscaban oro. También se olvidó de acabar con Antígono, dejándolo al mando de todas las ciudades costeras anteriormente mencionadas. Hacia el año 272, Cleónimo, un espartano de sangre real, al que se le negó el trono, pidió a Pirro que atacara Esparta y lo colocara en el poder. Pirro aceptó el plan con la intención de obtener el control del Peloponeso para sí mismo, y decidió reunir un ejército de 25.000 infantes, 2.000 jinetes y 24 elefantes de guerra. Posteriormente, invadió el Peloponeso bajo la artimaña de atacar las guarniciones antigónidas en el sur de Grecia. Luego, marchó con su ejército a través del país aliado hasta el sur de Esparta e intentó tomar la ciudad. A pesar de que la mayoría del ejército espartano estaba en una campaña en Creta, los espartanos restantes pudieron montar una defensa liderada por el príncipe espartano Acrótato. Los espartanos pudieron resistir los asaltos epirotas hasta la llegada del ejército espartano principal, liderada por el rey Areo. Además, Antígono envió refuerzos de Corinto, lo que llevaría a Pirro a abandonar el asedio. El avance de Pirro sobre Argos no fue fácil, ya que su ejército era constantemente acosado por las vengativas tropas espartanas. En un intento de restaurar la vacilante moral de su retaguardia, Pirro enviaría a su hijo Ptolomeo para que asumiera el mando. Pirro esperaba que la presencia de su hijo entre las tropas reforzaría su determinación y le permitiría sacar al resto de sus tropas del estrecho por el paso en el que estaban pasando. La posición de su hijo Ptolomeo sería atacada por un selecto grupo de espartanos bajo el mando de Baclo. En la lucha que siguió, Ptolomeo fue asesinado por los espartanos, lo que provocó la derrota de sus tropas restantes. Los espartanos victoriosos persiguieron a la retaguardia epirota, que huía hasta que fueron detenidos por otros refuerzos. Al enterarse de la muerte de su hijo y del colapso de su retaguardia, Pirro convocó a su caballería y cargó contra los espartanos. En la batalla que siguió, Pirro mató al espartano Evaclo con sus propias manos y logró aniquilar a las tropas que lo perseguían. Después de esta escaramuza, los epirotas continuaron su marcha hacia Argos. Al llegar a su destino, descubrió que Antígono había llegado primero a Argos y había acampado en el norte de la ciudad. La presencia macedonia obligó a Pirro a acampar en posición opuesta hacia el sur. Posteriormente, intentó incitar a Antígono a librar una batalla campal en la llanura frente a Argos, pero el rey macedonio no se dejó intimidar. Los argivos enviaron embajadores a ambos reyes, suplicándoles que respetaran la neutralidad de la ciudad. Antígono aceptó las condiciones y entregó a su hijo como rehén para demostrar su sinceridad. Aunque Pirro aceptó retirarse a Argos, no hizo ninguna promesa y como resultado fue visto con sospecha. Aristeas se puso en contacto con Pirro y le ofreció abrir una de las puertas de la ciudad durante la noche,
Pirro, que no quería desperdiciar la oportunidad, entraría en acción. Durante la noche, utilizó la puerta abierta para infiltrarse en la ciudad y tomar posesión de la plaza del mercado con sus mercenarios galos. Sin embargo, la puerta era demasiado pequeña para admitir a sus elefantes de guerra, por lo que sus cuidadores se vieron obligados a quitar las torres y volver a colocarlas una vez que estuvieron dentro. La oscuridad y los elefantes causarían un retraso considerable. Durante este retraso, los argivos se dieron cuenta de las fuerzas pírricas en la ciudad y dieron la alarma. Se apresuraron a tomar el control de los puntos fuertes de la misma y enviaron mensajes a Antígono, quien todavía se encontraba en las cercanías. Antígono marchó de regreso a Argos y envió una fuerza de socorro a la ciudad para ayudar en la defensa. Mientras tanto, Areo había llegado con una fuerza de 1000 hombres de espartanos y cretenses y también fue admitido en la ciudad. Los argivos, ayudados por sus aliados, lanzaron un asalto contra los mercenarios galos de Pirro en la plaza del mercado. Pirro se dio cuenta de que su vanguardia estaba en apuros y aceleró el avance de sus tropas. Se desató una lucha confusa en toda la ciudad en la oscuridad, lo que pronto obligó a los combatientes a separarse hasta el amanecer. A la salida del sol, Pirro se dio cuenta de las fuerzas que se habían desplegado contra él y decidió que era prudente retirarse de la ciudad. No queriendo que la pequeña puerta lo retrasara de nuevo, envió un mensajero a su hijo Heleno, a quien había dejado al mando de las fuerzas fuera de la ciudad. Las órdenes eran derribar una parte de la muralla para poder salir rápidamente. Desafortunadamente para Pirro, el mensajero no escuchó bien sus órdenes y en su lugar le dio la orden de avanzar hacia la ciudad. Heleno marchó hacia la ciudad con el resto de los elefantes y lo mejor de sus tropas. Sin embargo, Pirro estaba en plena retirada y las fuerzas que avanzaban y se retiraban chocaban, provocando caos. Mientras tanto, los argivos, espartanos, cretenses y antigónidas atacaron a las fuerzas de Pirro que se encontraban en retirada. El desorden se agravó cuando el elefante más grande de Pirro cayó y bloqueó la entrada, y otro elefante comenzó a correr descontroladamente después de que su jinete fuera derribado. En la lucha que siguió, Pirro fue herido por una lanza empuñada por un argivo. Cuando Pirro se volvió para abatir a su agresor, fue golpeado en la cabeza por una teja arrojada por la madre de su atacante, la cual estaba viendo la pelea desde su azotea. Pirro murió por la fuerza del impacto de la teja o alternativamente después de caer aturdido de su caballo. Fue decapitado por Zópiro, uno de los soldados macedonios de Antígono. Posteriormente, se le llevaría la cabeza a Antígono, quien expresó consternación cuando la vio y reprendió a quienes llevaron la cabeza de Pirro por actuar de una manera tan bárbara. Tras la muerte de Pirro, la resistencia epirota se derrumbó y Antígono aceptó la rendición de Heleno, entregándole el cuerpo de Pirro para su entierro. Antígono emergería del conflicto como el gobernante indiscutido de Macedonia y la principal potencia de Grecia. Después de su victoria en Argos, pudo instalar a su partidario Arístipo como tirano de Argos y nombró a varios líderes promacedonios como tiranos en otras ciudades griegas. Su apoyo a los tiranos en lugar de a los gobernantes democráticos conduciría a un creciente resentimiento entre las ciudades griegas contra Macedonia. Durante su viaje hacia el norte de Macedonia, Antígono logró colocar guarniciones en las ciudades de Calcis y Eretria y en la importante isla de Eubea, con el resultado de que consolidó aún más su poder en Grecia. La alianza entre Esparta y Macedonia resultó ser transitoria. Enfadado por la supremacía de Macedonia y lleno de ambición, Areo formó una coalición con varias polis griegas. La más notable de ellas era Atenas. En la guerra de Cremónides resultante, Areo fue asesinado por su antiguo aliado Antígono en una batalla en el Istmo de Corinto en el año 265 a.C. La guerra terminaría en una derrota tan aplastante para Esparta que no volvería a resurgir como potencia regional hasta el reinado de Cleómenes III, 30 años después. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.